Hola amigos del Codman, bienvenidos a una entrevista más. El día de hoy tenemos un gran invitado, Henry Ronquillo, quien es periodista de Diario Extra y Diario Expreso y obviamente es facha prieta y de Jiu-Jitsu, un deporte que nos gusta, nos apasiona, el arte suave. Bueno, Henry, primero bienvenido aquí al Codman. Un gusto, la verdad, tenerte aquí para conversar un poquito de estos deportes que nos aman y nos encantan. Andrés, saludos. El placer es mío, la verdad. Gracias por tomarme en cuenta. Te felicito por lo que estás haciendo con el Cotman. Como te decía ya mientras conversábamos antes de la entrevista, hay un nicho muy interesante en estos deportes que cada vez más van creciendo más, ¿no? Las artes marciales mixtas, con la llegada de Chito hace 7 u 8 años, se ha masificado en el Ecuador, ya también está Michael Morales, estuvieron dos ecuatorianos más peleando con Tender Series para intentar llegar a UFC. Lastimosamente no lo lograron, que fue el caso de Emilio Linares y Andrés Luna. Sé también que hay un nuevo ecuatoriano, también de la provincia de Manabí, que se llama Carlos Vera, que él va a estar peleando también por un The Ultimate Fighter para intentar llegar a UFC. Entonces, es algo que está creciendo mucho acá en el Ecuador y la verdad es que, como te decía antes, yo tengo la suerte de también ser parte de la comunidad, en este caso del Jiu-Jitsu, porque tengo más de 12 años haciendo Jiu-Jitsu. Soy Faisa Preta bajo mi profesor Fabel Abramovic. Entonces, la suerte también que tengo es que al menos acá en Ecuador, la comunidad de artes marciales mixtas y del Jiu-Jitsu no tiene casi que un límite porque las artes marciales mixtas, al menos el fenómeno que se dio acá en el Ecuador, nace a partir del Jiu-Jitsu. Como si tú sabías, Chito Vera en sus inicios empezó como jiu-jitsero y así también un montón de gente que empezó como jiu-jitsero porque aquí hace mucho tiempo vino el profesor Fernando Soluzo desde Brasil, que era un cinturón negro de jiu-jitsu y que empezó la masificación del deporte del jiu-jitsu a partir de las MMA, es decir, a la vieja escuela, como lo hacían los Gracie, que se subían a las aulas a pelear para que la gente sepa que el jiu-jitsu es el arte marcial más efectiva y así poder masificarlo, ¿no? Y así creció increíblemente acá en el Ecuador. Sí, nosotros tuvimos la oportunidad de conversar un poquito con el profesor Soluz y nos contaba esas historias que son información que no le encuentras, la verdad, a menos que vayas a la fuente. Eh, Tú, Henry, como periodista, ¿cómo has visto, cómo has podido tal vez recabar información, buscar? Porque nosotros siempre tenemos que ir a la fuente, a veces al peleador, al profesor, al promotor, y en cambio, si vas a otro deporte, a veces dicen googleas y lo encuentras, pero en estos deportes es un poco difícil, al menos encontrar la historia se tiene que ir con los pioneros del deporte para que te cuenten y tengas una idea de cómo iniciaron estos deportes aquí en el Ecuador. Correcto, correcto. Ese es el reto, ¿no? El reto de las personas como tú que están haciendo este tipo de periodismo de deporte de contacto. Por mi lado, como te decía, como tú lo dices, o sea, en el fútbol está todo dicho, tú quieres saber algo, vas, googleas y ya encontraste todo. Entonces, en estos deportes como el jiu-jitsu, como las artes marciales mixtas, es un poco más complicado. Como te decía, yo tengo la suerte de que mi carrera como periodista, como comunicador, pude asociarla a mi deporte y bueno, ahora desde hace algún tiempo yo también ya he estado trabajando con algunos torneos de Jiu-Jitsu como relator de combates, intentando hacer la comunicación del Jiu-Jitsu un poco más profesional porque la comunidad es gigantesca. Existen historias que no te imaginas, o sea, el jiu-jitsu es un deporte de gloria acá en el Ecuador, o sea, hubo deportistas élite, pioneros que llegaron hasta cosas realmente increíbles. Está el caso de los pioneros como es el profesor Fernando Soluzo, los hermanos Juan Miguel, Leonardo y Francisco Iturralde, Bambam Bucarán, que en paz descanse, Johnny Tama, campeón mundial, y ahora hay una nueva camada de peleadores
que fueron compañeros míos en algún momento, son amigos míos. Juan Carlos López está ganando oros en Estados Unidos, Sebastián Guevara está ahora entrenando en Estados Unidos, recién fue campeón del Miami Open, si no me equivoco, y están entrenando en academia super top élite allá en Estados Unidos, como es la academia de los hermanos Rafael y Guy Méndez, incluso entrenando con Chito Vera en ese círculo allá, porque Chito vive en California, entonces está todo muy cerca, y es gente que se conoció también desde hace mucho tiempo y ahora viene a juntarse cada uno con su deporte tratando de mejorar y de llegar al nivel élite, ¿no? Élite mundial. Claro, la expansión del jiu-jitsu se ha visto muy grande y sobre todo yo pienso que en Guayaquil, así como aquí en Quito, eh, se expanden cada vez las academias. Allá, Henry, cuéntanos cómo es el movimiento. ¿Existen más academias un poco basadas en el jiu-jitsu o de artes marciales mixtas? Porque nosotros al estar aquí en Quito y muy pocas veces salir de Quito, tenemos un panorama, tenemos una visión, conocemos a las academias, les conocemos a los profesores, pero fuera de Quito sabemos que igual existen otros profesores, otras academias, otros alumnos. ¿Cómo se da el movimiento allá en Guayaquil? Y sácanos igual de esa duda que yo siempre lo he dicho. Antes, pero ahora yo creo que no es tanto. Antes se solía decir, Guayaquil, ¿quieres hacer buen jiu-jitsu? Dirígete a Guayaquil. Ahí hay academias, lo que sea. Sí, mira, bueno, Guayaquil se podría considerar como la meca del jiu-jitsu acá en el Ecuador, pero más que no porque, bueno, sí, porque está la mayor cantidad de academias, la mayor cantidad de atletas, por lo tanto el desarrollo se hizo mucho más rápido acá, además de que los pioneros del jiu-jitsu empezaron en Guayaquil. Sin embargo, ya hay jiu-jitsu de altísimo nivel en todas las provincias del país, y eso es lo bueno, que, como te digo, bueno, antes solamente existía acá el circuito ecuatoriano de Jiu-Jitsu, que era el torneo de competencias que lo inició el profesor Fernando Soluzo, que fue el pionero en las competencias de Jiu-Jitsu en el Ecuador, y ese era el único circuito de competencias que existía. Ahora, con la masificación, ahora que tenemos un campeón mundial que es Johnny Tama, que fue campeón mundial sin kimono en el 2019 de la IBJJF en cinturón negro adulto, que es como el máximo nivel competitivo. Eso es como haber ganado un mundial de fútbol, por si acaso. Entonces, con toda esta masificación, además del trabajo que hizo gente como Soluso, como los hermanos Iturralde, y mucha gente en Quito, por ejemplo, como Daniel Mandoble, como Daniel Vélez, toda esta gente que empezó hace mucho tiempo en el Jiu-Jitsu, eh, en todas las provincias del país, tú puedes encontrar una academia de Jiu-Jitsu. Yo creo que el Ecuador es un fenómeno que no se ve en muchas partes del mundo, de no ser Brasil, en donde, al menos en Guayaquil, hay una academia de Jiu-Jitsu en cada barrio, o sea, en cada sector de la ciudad tú puedes encontrar. Y es por eso que el nivel es muy alto, o sea, los atletas ecuatorianos van afuera y ganan medallas. Obviamente no te puedo decir que por algo no existen más que un campeón mundial, pero bueno, la gente aquí tiene muy buenas bases, tal vez si quieren profesionalizarse, eso es otra cosa, que el deporte acá en el Ecuador el deporte del Jiu-Jitsu no es profesional, entonces la gente es muy buena, a pesar de no ser profesional, a pesar de ser amateur, de ser un joven, de que la gente va sus 8 horas al trabajo, va a la academia, y en la academia hay máquinas de Jiu-Jitsu que pueden ir a hacer pelea a cualquier torneo del mundo. Entonces, toda esta gente que ha salido también ha encontrado un nivel distinto y es por eso que ha llegado donde ha llegado. Entonces, sí, Guayaquil se puede decir que es como donde existe mayor nivel de Jiu-Jitsu porque hay la mayor cantidad de practicantes y fue a donde llegó el Jiu-Jitsu en el año 96 con el profesor Roberto Vitar, que fue el pionero del Jiu-Jitsu acá en el Ecuador. Él fue el primer practicante de Jiu-Jitsu acá y fue quien trajo el deporte como tal, y de ahí fueron alumnos. Muchos de los profesores actualmente fueron alumnos de él. Luego el deporte siguió creciendo y se masificó hacia lo más deportivo, porque esa era una línea más clásica de Jiu-Jitsu, del Gracie Jiu-Jitsu, de la defensa personal. Y bueno, ya la gente que quiso dedicarse a ser atleta se separó, fue hacia otro lado y empezó a crecer, empezó a viajar, empezó a conocer el mundo del Jiu-Jitsu competitivo y deportivo que ahora tiene a Ecuador en uno de los niveles, podría decir, por debajo de Brasil, somos potencia de Jiu-Jitsu en Latinoamérica.
Claro, se habla de Ecuador top en la rama del jiu-jitsu y ni siquiera lo decimos nosotros como ecuatorianos, sino personas extranjeras y fuera del país que reconocen al Ecuador que tiene muy buena base de jiu-jitsu. Es más, se piensa que en años, obviamente, los peleadores, sabemos que los peleadores en el Ecuador salen de aquí y se van a preparar a otros países. Lo que últimamente se ha dado es que viajan a México. Nosotros igual tenemos un gran amigo que es Roberto Zambrano, al Kinga Vulcón igual que siempre estamos conversando con él, tenemos contacto con él, viajan a México, o sea, se hablaba de que en años posteriores, cómo avanza el deporte, en vez de que ellos salgan, se queden aquí en el Ecuador y esos peleadores que están allá vean al Ecuador tal vez como un país que puedan venirse a entrenar. Pero obviamente eso requiere, yo creo, tiempo, dedicación y sobre todo fomentar este tipo de deportes en la gente que a veces como tú lo señalaste antes de la entrevista, tienes que saber en verdad un posicionamiento, tal vez el nombre de alguna técnica, cómo se marca. Correcto, es un poquito más difícil entender el jiu-jitsu comparándolo con las artes marciales mixtas, que ya una pelea, todo el mundo, aunque no sepas de técnica como tal, puedes entender lo que está sucediendo. En cambio, el jiu-jitsu es un poquito más técnico, más complicado, que requiere cierto tipo de conocimiento, pero igual, aunque no lo creas, llama mucho la atención y cada vez son más los practicantes. Hace poquito, bueno, yo trabajo con una liga acá en Guayaquil que es de Jiu-Jitsu League, que es como el torneo que está tratando de posicionarse como el número uno acá en Guayaquil y en Ecuador. No tienes idea la cantidad de gente que hubo en el Coliseo Abel Jiménez Parra para durante toda mañana, tarde y noche que duró el torneo en los graderíos, sea apoyando a sus atletas, sea porque eran primos o familiares de personas que iban a competir o simplemente porque fueron a acompañar a gente que estuvo y le gustó quedarse viendo ahí la acción porque la adrenalina en una competencia es muy buena, la emoción se siente, es es un espectáculo deportivo ya, y eso es lo bueno, que hacia allá está creciendo el jiu-jitsu. Ahora, por ejemplo, tú sí decías, dabas el ejemplo de los peleadores de artes marciales mixtas que tienen que salir a México. Yo creo que igual, aunque hayan nacido de la mano el jiu-jitsu y las artes marciales mixtas, al menos acá en Ecuador, porque como te digo, o sea, llegó el jiu-jitsu acá y mucha de la gente que hacía jiu-jitsu empezó a pelear MMA y ahí fue donde nace este boom de la gente que quería pelear MMA. De ahí nació Chito Vera, de ahí nacieron otros peleadores que ahora están también en otras ligas de MMA en México, en algunas partes del mundo. Entonces, es por eso, pero yo sí creo que hay una brecha. Por ejemplo, el Jiu-Jitsu sí avanzó a nivel exponencial y las artes marciales mixtas sí quedaron un poco más por debajo porque, bueno, ahora se puede ver que, o sea, digamos, el deporte de jiu-jitsu es algo que lo puede hacer una persona que quiere ser atleta o simplemente que quiere tomarlo como un estilo de vida. Entonces eso ahí hizo que el jiu-jitsu igual siga creciendo en cuanto a comunidad. Cada vez más personas, más personas, más personas se metían. En cambio, las artes marciales mixtas sí no son tan fáciles de practicar o de agarrar como un estilo de vida, de ir todos los días y simplemente entrenar porque te gusta. O sea, mucha de la gente que empezó a entrenar artes marciales mixtas fue porque dijo, ok, esto me gusta y yo quisiera ser peleador algún día, porque veían también las cosas que pasaban en otros lados del mundo, que igual hasta hace unos 10 15 años no eran tan profesionales en las artes marciales mixtas en Estados Unidos tampoco, o sea, fue con la masificación, con el internet, con todas estas cosas que ahora sí es una industria donde hay superestrellas, donde hay millonarios, donde los atletas pueden hacer su vida de esto. Entonces, en cuanto a esa diferencia entre el Jiu-Jitsu y las artes marciales mixtas, nacieron de la mano, pero el Jiu-Jitsu sí creció mucho más en el Ecuador que las artes marciales mixtas. Sin embargo, siempre se mantuvo viva esa llama, ¿no? Como tú sabes, hubo muchos peleadores que seguían practicando y bueno, ahora con el fenómeno Chito Vera, con todo lo que él ha generado, con que él llegó y no solamente que llegó, sino que se convirtió en una estrella dentro de la compañía, muchos otros peleadores que venían atrás de él, siguiendo su ejemplo, empezaron a salir y han tenido oportunidades. Yo creo que lamentablemente no se han podido concretar como tal,
pero bueno, o sea, están ahí, están en el radar. Emiliano Linares consiguió un Contender Series, lastimosamente no pudo tener una buena actuación. Andrés Luna también estuvo en un perdón, un Contender Series, y bueno, falló en su intento de llegar también. Bueno, ahora un Mantense también está por allá y va a pelear un Ultimate Fighter, entonces igual sigue creciendo esto, ¿no? Pero como te digo, o sea, siempre va a haber alguien que destaque, que despunte, y a partir de eso van a venir personas que lo quieran seguir y que lo quieran seguir y que estén ahí. Y es así como sigue creciendo el deporte. Yo creo que igual estos dos deportes en el Ecuador aún no llegan ni al 20% de su techo, entonces yo creo que va a seguir creciendo y cada vez vamos a ser más grandes y la comunidad eh, va a seguir explotando, y creo que ahí es muy importante el trabajo de la gente como tú, como yo, que está tratando de hacer que este deporte tenga comunicación también. Claro, la comunicación yo creo que es algo muy importante, sobre todo para los peleadores que están surgiendo, naciendo, porque se habla de los peleadores ya cuando son top, cuando ya ganaron algún título, algún reconocimiento, ahí le comienza el seguimiento por parte de los medios. Pero cuando está empezando, está surgiendo su carrera, yo creo que ahí es donde más se debería tener cobertura por parte de nosotros hacia los periodistas. Es más, César Alonso igual me comentaba que el compañero de él hizo una entrevista a Chito Vera y Chito Vera como que lo respondía muy cortante, como que no le gustaba tanto dar la entrevista, y yo le comentaba que Chito a veces como que no da tantas entrevistas porque cierto que en un punto de su carrera no lo apoyaban y él tuvo que salir y como que, o bueno, eso se habla entre el, no sé si tú igual conoces algo, Henry, de que Chito Sí, como no regala tantas entrevistas aquí a los medios de Ecuador. bueno, yo creo que tal vez a los medios de Ecuador es un poco más complicado, pero más que nada por el acceso que hay, que ahora es muy complicado tener acceso a Chito, ¿no? Hasta hace algunos años, bueno, yo tengo compañeros en el diario que pudieron hablar con él y estuvieron, pero lo que pasa es que ya Chito, la carrera de Chito ya no está basada en Ecuador, entonces eh, ya, o sea, hay que entenderlo como que él está en un nivel ya un poco, él a punta de trabajo llegó hasta un nivel en donde él le interesa seguir proyectando su carrera en los Estados Unidos, con público igual. Mira, yo nunca había visto una identificación de una afición extranjera de una forma tan propia como la que vi cuando viajé a cubrir la pelea de Marlon Chito Vera allá en Estados Unidos. O sea, yo nunca había visto que un atleta ecuatoriano sea tan apoyado por mexicanos, estadounidenses, la comunidad latina. Yo caminaba en el AT&T Center ahí en San Antonio, la casa de los Spurs de la NBA, momentos antes de la pelea, y solamente gritaba Ecuador, Ecuador. Mucha gente me levantaba la bandera, habían mexicanos con la bandera de Ecuador. Entonces, yo he sido seguidor de la carrera de Chito durante un montón de años. Yo lo vi pelear por primera vez. Recuerdo cuando yo empezaba en el Jiu-Jitsu. Yo empecé a entrenar Jiu-Jitsu con el Sifu Roberto Vitar en el 2010 aproximadamente. Y ahí se pusieron muy de moda las peleas de artes marciales mixtas acá en el Ecuador. Empezaba de forma muy amateur, de forma que se armaban eventos en discotecas, que se armaban, pero ya había nombres interesantes. Ya estaba Chito Vera y obviamente estaban los profesores de Jiu-Jitsu que representaban a cada una de sus academias y peleaban contra otro tipo de peleadores de otras artes marciales. Y así fue creciendo. Yo recuerdo haberlo visto pelear a Chito como aproximadamente de 16 años en una discoteca en Salinas, ya cuando yo tenía como 14 15 años, que se hizo un evento ahí y hubo algunos peleadores, entre ellos estuvo Chito, y recuerdo haberlo visto ganar con un triángulo desde la guardia cerrada, por ejemplo. Entonces, esas son anécdotas que tú te das cuenta, y obviamente, o sea, al ser un deporte, el arte, o sea, hay que entender algo. Antes no existía otro tipo de deporte acá en el Ecuador
que no sea el fútbol. Aún el fútbol es lo que acapara como la atención de los medios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es el deporte rey, es el deporte que tiene el dinero, que tiene el apoyo y que tiene el interés del 90% de los ecuatorianos. Sin duda, las artes marciales mixtas, yo creo que ha sido, guardando las distancias, el deporte que más cercano ha llegado a ese fenómeno del fútbol, porque si tú te das cuenta, en la última pelea de Chito Vera, ese día sábado 25 de marzo, el Ecuador está paralizado viendo la pelea de Chito Vera. Eso es algo que tú nunca vas a ver con otro deporte. ¿Pero por qué? Por todo el trabajo que hubo detrás, ¿no? O sea, yo creo que igual es como, yo lo comparo así, el profesor Fernando Soluzo siempre, yo siempre recuerdo una frase que el man decía, la diferencia entre un loco y un genio solamente es el éxito, ¿ya? Entonces, Chito fue un loco que creyó en lo que el man podía hacer y llegó al éxito, entonces ahora él puede como que tener ahí esas distancias que maneja, sin embargo, no creo que lo haga de forma, o sea, como que a propósito, creo que igual... eh, a Chito le tocó aguantar muchas entrevistas de gente que no tenía absolutamente la remota idea de lo que estaban hablando, ¿no? Entonces, Carlos Verónica. muchas, exactamente, entonces mucha gente cuando empezó a ganar Chito, empezó a tener cierta relevancia, un montón de periodistas de fútbol venían a hacer una entrevista como a un futbolista que tú sabes que no es lo mismo, entonces ahí se nota la diferencia o sea, la empatía no es la misma, ¿no? O sea, las personas que saben mucho de fútbol se hacen muy amigos de los futbolistas por eso, porque hay una comunicación directa y se sabe de lo que está hablando. Entonces, yo creo que también por eso le tocó aguantar muchas entrevistas así, pero ahora él si quiere da entrevistas y si no quiere no da y bueno, él estará en su derecho a hacerlo. La verdad, yo tuve la oportunidad de conversar 2 minutos con él allá en Estados Unidos, por suerte, porque asistí al pesaje ceremonial, perdón, al pesaje oficial, que es el primer pesaje donde ellos deben dar el peso y se realiza en el mismo hotel, es sin presencia de público y solamente con la prensa. Entonces, ese día recuerdo que Chito bajó al pesaje, no habló con nadie, no habló con medios. Habíamos 4 o 5 periodistas del Ecuador y simplemente saludó, porque igual tú sabes que para ese corte de peso llegas con una deshidratación, tienes que inmediatamente ir a recuperarte y todo eso. Entonces, él saludó, pero siempre en buena onda, o sea, nada en plan de ignorar a la gente ni nada. Entonces, ese día a mí, por casualidad de la vida y de todos los compromisos que yo tenía que cubrir periodísticos para el medio que yo estaba trabajando, me quedé 3 o 4 horas más en el hotel luego del pesaje y coincidencialmente me encontré a Chito en el lobby. Y bueno, soy amigo de uno de los mejores amigos de él. Me pude acercar a él y le dije, hermano, te admiro mucho, te felicito todo lo que estás haciendo. Le pedí una foto, él aceptó de la mejor forma posible. No quise en ese momento decirle, oye, regálame una entrevista, porque estaba con toda la familia, estaba celebrando el cumpleaños del hijo e iban a salir a comer y a caminar. Entonces, hay que también tener esa cierta prudencia y saber manejar los tiempos. Entonces, tú sabes que igual hace algún tiempo mucha gente quería tener esa primicia del primer peleador ecuatoriano que llegaba a UFC. Y bueno, entonces ahí es donde se generó como esa ruptura entre Chito y la prensa, pero de ahí todo bien, yo creo, con él. Eh, la verdad es que la experiencia en UFC personal fue espectacular. Alejandro Fierro, yo creo que él ha estado también en algunos eventos, él cubrió una pelea de Chito antes, ya, si no me equivoco, fue el Madison Square Garden cuando le ganó a Frankie Edgar de ese patazo, de esa patada frontal. Él estuvo allá, también sé que él ha podido conversar con Chito varias veces, e incluso fue él el que me ayudó a llegar a la gente de UFC para poder acreditarme y estar allá. Entonces, igual yo creo que esa onda de la gente como tú, como él, como yo, que estamos cubriendo este tipo de deportes, es bueno porque, digamos, nos vamos conociendo y vamos viendo cómo se va masificando realmente con gente que realmente tiene ciertos conocimientos y que en serio le gusta y no lo hace simplemente por cumplir una agenda. Y ahí es donde se puede tener esa cercanía más con los peleadores. Por ejemplo, yo con Emiliano Linares, no sé si tú lo ubicas, que peleó el Contender, con él me hice muy amigo, por ejemplo, porque yo buscaba una historia para mí y a mí me interesó mucho la historia de él y yo vi que él era de fácil acceso, siempre estuvo muy abierto
para conversar conmigo y la verdad es que nos hicimos amigos, yo seguí toda su historia, lo entrevisté antes de que él viaje a pelear, estuve pendiente, eh, él estaba peleando por ser el primer guayaquileño, porque él es de Guayaquil, en llegar a UFC, entonces, por ese lado se puede, hay historias que se pueden vender, ¿verdad? Y que pueden tener lugar en los medios. Y es ahí donde es importante que la gente que tiene conocimiento de esto y que hace comunicación empiece a vender historias que atraigan a la gente que en realidad no conoce nada ni de Jiu-Jitsu ni de las artes marciales mixtas, pero a partir de las historias se puede acercar más al público. Entonces, así va a tener mucha más atención el deporte. Sí, afortunadamente sí le conocemos, sí hemos tenido acercamiento con Emiliano. Y bueno, tal y como lo mencionas, Henry, ese acercamiento que deberíamos tener, sobre todo nosotros como periodistas, el tratar de hacerlo lo más fácil posible para que las personas, que sabemos que hay un público, que sabemos que le gusta este tipo de deportes, Exacto. pero el punto es llegar a la gente que no le gusta, que no conoce, que no sabe y que poco a poco se adentre en este mundo y se enganche. ¿Cómo ves actualmente el Jiu-Jitsu? Sabemos igual por parte de algunos posts y publicaciones que aquí también, no sé, tú también creo que estás a cargo de un evento que se va a dar el próximo mes, si no estoy mala. En Quito habrá el Capital Jits, Sí, que no, en realidad estoy simplemente colaborándoles en difundir la información a ellos. Pero bueno, como te digo, o sea, eso es lo bueno, eso es lo interesante, que cada vez hay más torneos de muy buena organización, de gran nivel, que empiezan a masificarse. Por ejemplo, es muy interesante que ya exista un torneo fijo en Quito que pueda agrupar a todos los practicantes de la sierra, por ejemplo, que es mucho más fácil tal vez a los jiu-jitseros de Ambato, de Riobamba, de otras partes, llegar hasta Quito, que tal vez llegar hasta Guayaquil y que haya una sede también en algunas otras ciudades de la región sierra, ¿no? Porque, como, o sea, eso también ha sido no se puede decir lo malo, pero un poco lo complicado, que al ser Guayaquil la ciudad más grande en cuanto a número de practicantes de Jiu-Jitsu, es acá o al menos acá en la costa, donde se sitúan la mayor cantidad de eventos, ¿no? Igual hay que destacar que vienen un montón de atletas de Jiu-Jitsu de Quito, de Cuenca, de Ambato, de Riobamba, o sea, la gente hace el esfuerzo para llegar y competir y estar y ganar sus medallas y aprender y crecer como atletas. Y como te digo, está muy bueno, mira, yo he tenido la suerte, como te digo, que primero que he sido parte de la comunidad. Segundo, que me interesé incluso antes de estar en medios tradicionales, como en Expreso y Extra, que son medios grandes, que me dan también la apertura para yo poder exponer mi deporte y contar historias sobre la gente del Jiu-Jitsu, sobre la gente de las artes marciales mixtas. Yo ya hacía contenido de Jiu-Jitsu antes de estar en medios. Entonces yo tenía la suerte también de que a la gente le gustaba lo que yo hacía, lo recibía de buena forma y bueno, eventualmente en algún momento alguien me bautizó como la voz del jiu-jitsu ecuatoriano y bueno, o sea, yo decidí también hacer lo mío, por así decirlo, ese mote, ese estilo de llamarme la voz del jiu-jitsu ecuatoriano, porque si la gente me lo veía así y yo quise adoptarlo así, yo creo que ahora soy la persona que hace comunicación del jiu-jitsu y más que nada no lo hago por mí, ¿no? O sea, mi objetivo nunca ha sido destacar como periodista o, o crear una carrera así de una imagen grande como periodista. O sea, bueno, eso viene por añadidura en algún momento, pero yo siempre lo que he querido es que haya comunicación para los atletas, que si un atleta se sacó la madre entrenando 6 meses, invirtió dinero en irse a Estados Unidos a hacer un campamento y compitió en un torneo mundial y llegó a ganar 6 peleas y fue, aunque sea tercer lugar, hizo un gran esfuerzo para estar ahí. Entonces esas cosas tienen que comunicarse.
Entonces ese siempre fue mi objetivo, darle voz a la gente del Jiu-Jitsu y que el público en general sepa que se logran grandes cosas acá en este deporte, ¿no? Mira, en el 2019 Johnny Tama fue campeón mundial, que eso es un hito histórico en el deporte, en este deporte, en el arte suave, porque nunca antes había existido un campeón mundial cinta negra adulto. Él lo fue sin kimono y creo que, si no me equivoco, no sé si desde el 2019 hacia acá ya haya otro campeón hispanohablante, pero él creo que es el primer campeón hispanohablante cinturón negro adulto, es decir, que no es gringo o brasileño, ¿verdad? Entonces ahí se puede ver que se logran grandes cosas, ¿no? Igual también ya estaba antes en el radar Robertinho Jiménez, Roberto Jiménez, que es el hijo de Raúl Jiménez, un jiu también de la vieja escuela acá en el Ecuador, pero bueno, él nació en Estados Unidos, pero es un múltiple campeón mundial y continúa en la élite del deporte a nivel mundial. Y él, a pesar de haber nacido en Estados Unidos, él tiene una identificación tremenda con el jiu-jitsu ecuatoriano. Él pelea con la bandera del Ecuador. Él ha ganado cinturones mundiales con la bandera del Ecuador. Entonces, es un jiu más. Incluso él vive en Montañita y hace sus campamentos en Montañita, ¿verdad? Entonces, ahí tú te puedes dar cuenta cómo hay historias que no se cuentan, que están ahí, que, que hay forma de comunicarlas y ahí está el reto, ¿no? Porque hay un nicho que realmente es importante y que está creciendo cada vez más. Incluso me sorprendió cuando yo viajé a cubrir la pelea de Chito, que mucha gente, bueno, yo ya había anunciado que iba a viajar e hice la cobertura para ambos medios, para Expreso y Extra, pero mucha gente se identificó mucho con el contenido que yo realicé allá, entonces tuve una respuesta masiva de la gente que veía, que me seguía, que seguía mi contenido y que le gustaba lo que estaba haciendo, pero yo creo que más que nada no es porque le guste lo que estás haciendo tú, sino que hay alguien que conoce del deporte y está ya tratando de comunicarlo de la mejor forma y dándole detalles y contando historias de gente que está allá y que no se saben por lo general. Hubo muchos ecuatorianos en la pelea de Chito y historias así muy peculiares, muy chéveres, gente que iba con la camiseta de Barcelona al pesaje oficial de Chito Vélez, decía así, aquí vengo con la camiseta del ídolo del Ecuador, o sea, cosas interesantes que también son folclóricas y que son parte de ser ecuatoriano también, ¿no? De esa esencia. Entonces, es eso, mi hermano, hay que seguir explotando este nicho que está todavía muy poquito acá en el Ecuador explorado.